Ingeniero, buenas noches. Profe, Buenas, muchachos, ¿cómo les va? bien, profe, muchas gracias a usted. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hay de nuevo? Bien, acabando de llegar ¿Por qué? ¿De dónde viene? de clase, la ingeniera Juana nos tenía en unas sustentaciones y acabamos de salir. Entonces yo creo que vamos varios un momentico al baño y regresamos. Ah, dale, dale, no te Y estreses. muy amable, muchas gracias por su tiempo. Ok.
Muchachos, entonces, buenas noches para todos, muy buenas noches. Don Alejandro, ¿cómo le va? Buenas noches, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Señor, bien, gracias. Señor Junior, señor Roosevelt, Buenas noches, ¿cómo está? señorita Alejandra, Profe, buenas noches. don Edgar, buenas noches, prende video. Buenas noches, profe. Noches, señorita Estoy por aquí en la Mónica. calle un momentico. Cuidado, lo atracan por ahí, Ya. mano, por andar viendo la pantalla. No, ya Ok, ingresó, profe. ok, dale, tengan cuidado. Don Jorge, Buenas noches. ¿cómo está? Buenas Don noches, Milton, profesor. mucho gusto. Don Jorge, noches. prende video. Bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, dentro del esquema que hemos Profe. visto, señora, cuéntame, Qué pena pena. interrumpirte así. sin pena, sin vergüenza. Profe, es que tengo una duda. Lo que pasa es que pues, el viernes habíamos quedado como de que los foros se iban a abrir para adelantarlos este fin de semana y eso. Pero pues esta mañana, en la mañana no había nada. Y ahorita entramos a la página y habían con fechas de hasta medianoche de hoy. Y está todo listo desde esta mañana. Ya te comparto para que revises. Está Pero, inclusive, pues, creería que está pero es para que se venza, pero como el tema no es sino eso, subirlo, así no hemos quedado, profe. el tema no es sino subirlo porque ya el trabajo lo hicieron, ¿sí o no? Eso es lo de menos. O sea, uno hace el trabajito y en 10 segundos se sube el trabajo hecho de manera juiciosa. Igual uno de ellos está cerrado desde ayer y ayer no había nada para subir. De manera juiciosa, juiciosa. Venga, entramos a la página. Ahorita está difícil entrar a la página, es complicado. A esta hora es un poco complicado. Esperemos que había ahora y mostramos. Bueno, entonces, mis queridos patejitos, el tema en el que estamos envueltos en este mundo de la ciberseguridad es para nosotros importante que ustedes vayan ya pensando como ingenieros en la implementación de un sistema. Por ese motivo, les voy a dejar acá unos elementos de las partes del anteproyecto para que ustedes me redacten y lo que están, creo que ya muchos de ustedes estarán haciendo una redacción sobre el anteproyecto, sobre el proyecto de grado, sobre unos ensayos y demás características. Eso mismo puede servir para este ejercicio. De paso lo pulimos. Entonces, a mí me interesa lo que estamos viendo en pantalla, efectivamente, tener una muy buena redacción sobre los primeros 6.2 elementos, efectivamente. ¿A qué se refiere? Tener un, bueno, obviamente que entre las normas de las normas APA y lo básico, con ustedes como profesionales que tienen que entregar un producto final, pues tenemos algunos elementos básicos como la portada, la contraportada, los índices, las tablas y demás características que tienen que estar muy atentos. De todas formas, aquí el ejercicio básico se enfoca en implementar este esquema conceptual desde el enfoque de la ciberseguridad, desde el enfoque de la identificación de los diferentes sistemas de gestión de seguridad informática. Entonces, me pasarán un pequeño anteproyecto bien redactado, bien construido, hasta el punto número 6. Ya les envío este documento o lo dejo colgado en la página del día de hoy para que lo descarguen. Este será un documento que entregaremos al final de esta materia, que hará parte de su nota final. Entonces, tenemos la portada de formatos de portada, los que son necesarios, la introducción bien desarrollada, bien enfocada. Ojo, vuelvo y digo, vuelvo y acuerdo. Todo esto, mis queridos amigos, desde el concepto de lo que conocemos como los sistemas de gestión de seguridad informática. No lo olviden, ese es vital tener esa trazabilidad ahí en ese punto. Entonces, porque pues obviamente necesito que ustedes tengan este puntico acá, claritico, acá, ¿ok? Entonces tenemos, este lápiz se me borró. Entonces tenemos el punto número 6, el punto número 2, el punto número 3, el punto número 4. El punto número 2 es la introducción, pero obviamente estaremos hablando desde el enfoque, la introducción de su proyecto, como lo esté desarrollando. Vuelvo y les recuerdo. Si ya tienen un anteproyecto y un trabajo definido y en pleno proceso, eso sirve. Pero seguramente que me imagino y pienso que no lo tendrán enfocado desde un proceso de PHBA y con una vinculación del SIT.
donde efectivamente tengamos que estar pensando en ir asegurando, ¿correcto? Y tengamos que a estar hablando dentro de la introducción, dentro de la descripción del problema, la justificación, pues obviamente cómo vamos a asegurar nuestro sistema de información, porque lo que ustedes van a construir es un sistema de información. La descripción del problema, pues ahí efectivamente estaremos hablando el porqué de nuestro problema, cuáles fueron los orígenes para que estemos desarrollando un sistema de gobierno, de control, de implementación, de aseguramiento. Entonces, como ingenieros, pues tenemos que estar pensando en la seguridad, porque no podemos desarrollar un sistema al garete donde todo el mundo tenga acceso, tenga permisibilidad, sin controles, sin claves, sin identificación de riesgos y demás características. Entonces ustedes ya tienen que estar pensando en esta pequeña línea de trabajo, ¿ok? Bien, entonces la formulación del problema, efectivamente, es un punto importante donde ustedes van a tener que fusionar muy bien la introducción versus la formulación del problema. Es importante que lo tengan claro y que sepan que van de la mano, ¿correcto? Con algunos retoques de que hayan hablado dentro del planteamiento y la descripción de nuestro problema, ¿cierto? La justificación, pues ni más faltaba que cuando uno justifica algo es porque la palabra lo dice muy claramente. Cuente por qué usted, mi querido Milton, se puso la camisa blanca hoy. Entonces, Milton dice, bueno, yo me la puse porque efectivamente hoy tenía una reunión y efectivamente nos tocaba ir con una pinta específica y el sastre que tengo el día de hoy efectivamente combinaba con la camisa blanca y por eso me la puse. Entonces está justificando, ¿ok? La palabra no la pueden ustedes perder de norte. Hay veces uno cree que las palabras de manera contextual no tienen el sentido que dice su propio lenguaje, su propia interpretación. Claro, confundimos mucho de pronto el estar en una carrera específica y el estar modificando el contexto del concepto, el contexto del concepto. Resulta que el contexto del concepto siempre surge del estándar de la interpretación. Antes de entráramos a medicina, a ingeniería, a industrial, a derecho, nosotros podíamos saber qué significaba justificación. Ahora que entramos a una carrera específica, entonces la justificación desde el enfoque de la ingeniería, desde el enfoque del planteamiento del problema, desde el enfoque del entorno y del contexto en el que nos encontremos hablando. Ojo con eso, mis queridos compañeros. Los objetivos, como ustedes bien lo saben, efectivamente los objetivos van de la mano con la introducción y con la justificación. Si un objetivo no está directamente alineado a la justificación, obviamente tendremos serios problemas porque no estamos siendo concretos en la reparación de que yo estoy hablando de una justificación de algo, pero tengo otro problema en mente. Entonces, tengo esa situación ahí. Los objetivos específicos y los objetivos generales. Entonces, hasta el numeral 6.2, necesito que ustedes efectivamente lo tengan en claro y me pueden entregar un pequeño anteproyecto debidamente justificado y argumentado. Vuelvo y aclaro, si ustedes ya tienen un problema planteado, que se lo han revisado un par de asesores técnico-pedagógicos de la universidad o que estén trabajando en algún proyecto personal, no sé, ese me sirve. Y si no, arranquen a escribirlo, ¿ok? Entonces, ya eso que arrancan a escribir, yo les recomendaría que escribieran con el ánimo de presentarlo como anteproyecto al futuro de su graduación, ¿correcto? Pero pues ustedes son libres, ustedes deciden, ustedes miran qué camino coger si necesitan hacer doble o un solo trabajo, ¿correcto? Bien, entonces... Profesor, una pregunta sobre esto. Cuéntame. Lo que pasa es que en las materias anteriores de ingeniería de software se ha trabajado sobre un proyecto, pero ese ha sido grupal. ¿Puedes tomarse de manera grupal o eso debe ser individual? Porque entonces, por lo menos hablo por mí, me tocaría pues empezar como a inventar uno, porque pues el proyecto que trabajé con mis compañeros, pues la idea fue de uno, ¿sí? Por decirlo así, pero la trabajamos todos. Estamos de acuerdo, no te preocupes, mira, que ya hayan trabajado un proyecto global, entonces, como en este caso, ¿qué le vamos a implementar a nuestro sistema? Porque estoy seguro, Moni,
que en este momento no tiene un toque de SGCI, ¿o sí? No, Exacto. Entonces, no hay problema que tu proyecto sea el mismo que José Antonio y el mismo que Diego y el mismo que Milton. Tú, don't worry, be happy. Simplemente tú vas a entregar todo el concepto de lo que tú entiendes por el sistema de la implantación, del desarrollo de sistema de gestión de seguridad desde tu concepto personal. Claro, yo tengo que medirlos a ustedes de uno en uno, ¿cierto? Porque cuando tú vayas desde ese enfoque, ¿correcto? Si de pronto me hablan un proyecto de naranjas todos, a mí, perdóname que te diga, no me interesa 5. ¿Yo el qué les voy a verificar? la aplicabilidad del Exacto, SGC. exacto. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Claro, claro, mis queridos pan de trigo. Y gracias, Mónica, por la pregunta. No van a traerme un problema mal planteado, así sea de naranjas, ¿cierto? Y que estén comunal. No, tiene que tener todas las mínimas condiciones porque estamos hablando de chicos de octavo semestre, o sea, están a media hora de alcanzar, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, pues la exigencia es de ese calibre. No te preocupes, cogen el problema de tu grupo y lo cogen y simplemente cada uno lo desarrolla desde el enfoque del SGCI. Bueno, ¿Listo? listo. No hay problema, no te preocupes. Gracias. Ahora, si lo quieren trabajar en compañía, pues igual, eso no hay problema, pero ahí lo importante es que ustedes coloquen para que yo lo pueda criticar, ¿sí? Porque pues para sacar la nota, pues fresco, yo les voy a colocar 10, pero no se trata de eso, porque cuando vayan a reventar en algún proyecto, en alguna embajada, en alguna empresa que los contrate, ¿ahí qué van a hacer? Highlander, ¿no? Perdemos el año. Listo. Aquí recibimos una crítica. Que no me agrade, bueno, pero voy a aprender. ¿Listo, Moni? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Bien, ¿algún otro tiene algo de inquietud, Satya, reproche? Entonces, no sé si le tomaron fotico o ya se lo dejo en plataforma para que les quede la evidencia y lo puedan descargar. Esta misma guía, mis queridos panetricos, les va a servir en su proceso de desarrollo en los diferentes proyectos que tengan para su tesis de grado y anteproyecto y los semilleros y etcétera, etcétera. Es una básica, porque pues efectivamente dentro de este concepto encontraremos una serie de guías que tiene la universidad. Si ustedes las descargan, pues van a encontrar aquí una serie de guías que les va a permitir trabajar cada uno de los conceptos de qué significa cada numeral. Entonces, eso les va a ayudar bastante. El orden, cómo está definido, eso lo descargan de la página, bueno, del portal de la universidad. ¿Ok? Entonces, ahí lo pueden bajar, leer e interpretarlo. Cuando estén sentados en pleno proceso, los que van para semillero, precisamente, que van a estar haciendo un proceso de investigación, evaluación, medición de indicadores y demás características, pues tienen que tener en cuenta a qué se refiere y a qué indica cada numeral. Entonces, en eso es importante porque muchas veces a uno le dan un índice, como una tabla de contenido como la que acabamos de ver ahora, como esta tabla, no, esta no. Que se me hizo... Está por acá. Como esta tabla, ¿sí? Y uno muchas veces se pega a la raya como chino chiquito de kinder y desarrolla numeral a numeral, ¿sí? Pero resulta que efectivamente ya un proyecto de presentación como los que... ¿Quién de ustedes ha estado licitando en procesos de licitación estatal? ¿Qué nos Yo, profe. Bueno, Milton, ¿qué nos puedes transmitir con base del enfoque que estamos hablando a una licitación, Milton? Pues, profe, digamos, una licitación viene, digamos, con como por varias partes, ¿no? Primero Componentes. trae un anexo técnico. El anexo técnico son los requisitos que debe cumplirse técnicamente, digamos, en temas de tecnología, hojas de vida, que ese perfil cumpla con estas certificaciones, que sea PMP, que tenga una especialización en sistemas de información o una maestría en X, ya ven unos requisitos definidos. Después trae también algo que es un ponderable, que es yo le doy tantos puntos si usted me ofrece tantos cupos de capacitación o si me da un valor agregado. Esos son los ponderables. Trae también unos requisitos financieros, unos requisitos jurídicos y obviamente el factor económico. En algunos casos es menor precio, por lo general dan un puntaje especial. Adicionalmente trae un puntaje hoy en día
que dice si se le da un punto, si coloca hojas de vida de sexo femenino para, en el caso de mujeres que son cabezas de hogar, o si se tienen hojas de vida con perfiles, con personas que hayan venido del conflicto armado o algo así. Y es más o menos así. Es Correcto. como, es así, más o menos un índice, es así, trae un Es índice, un hay que verificarlo y hay que completarlo. Sí, señor. Es correcto. Entonces, Don Milton tiene toda la razón, efectivamente. Los anexos técnicos, efectivamente, para nuestros diferentes proyectos, entonces se van a convertir en todas las tablas anexos que nosotros vamos a adicionar, tablas de contenido, gráficas, pie de página, todos los elementos técnicos que como manuales de usuario, manuales de requisitos, manuales de identificación de riesgos. Entonces son anexos que efectivamente nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la tabla que nos van dando. Para este caso, pues nos dan una tabla puntual. ¿Y qué tenemos que hacer? Desarrollarla una a una. Aquí, efectivamente, tenemos un estándar donde nos están dando una introducción, una descripción del problema y una formulación. Siempre confundimos la descripción del problema con la formulación. Entonces, cuando uno formula es porque efectivamente tiene en la mano o en la cabeza una pequeña proyección de una solución, más o menos, ¿correcto? Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, la descripción del problema es simplemente comentar exactamente lo que me pasó, tengo una situación que me está ocurriendo, entonces uno toca comenzar a detallarla y eso toca saberlo y redactando. Entonces, en ese orden de ideas vamos aprendiendo ahí paso a paso y lo que precisamente en varias, me imagino que en varias materias ustedes han venido haciendo un ejercicio muy parecido y han tenido que escribir, desarrollar y han recibido críticas. Y ya como estamos en línea derecha, pues aquí nos vamos a enfocar, a meterle un componente que efectivamente que como ingenieros, porque como vamos a desarrollar un sistema, y recuerden que un sistema no solamente es desarrollo de software, sino también la implementación de un sistema de información, una implementación de un sistema de redes, una implementación de un sistema de seguridad, netamente, o sea que sería sobre la seguridad, montar todo el sistema de PHBA y el SIP dentro del sistema de aseguramiento de la información. Entonces, es esa línea la que nos interesa. Y como lo dijo Milton, efectivamente, cada uno de los componentes descritos se deben de cumplir de manera a cabalidad. Aquí no es que me parecía, yo suponía, me imaginaba, porque pues cuando ya ustedes estén escribiendo un proyecto, los van a medir exactamente porque su proyecto puede o afectar o mejorar la situación de los seres vivos. Aquí el Estado por eso sigue uno le llamaría tanto protocolo innecesario, letra muerta, pero es que resulta que los estudios previos fueron levantados durante 4 o 5 años en procesos de evolución del ser humano, de una mejora de la salud, de la estabilidad, bueno, etcétera. Entonces, por eso se define una serie de características que precisamente no pueden ser modificadas. Ojo, no pueden ser modificadas porque es que a mí en alguna época me pasó una licitación que presenté pensando en colocar botas de cuero, decía botas de caucho, y decía entréguele botas de caucho. Yo entregué botas de cuero pensando que iba a ser mejor. Resulta que me hicieron un hallazgo y me tocó devolver el valor de ese rublo. Y eso era más o menos cerca de unos 350 millones de pesos. Entonces, a pesar de que yo hice la compra en botas de cuero, mejor producto, mejor marca, más características, pero los estudios previos habían identificado ciertas características que tenían que cumplir con las botas de caucho. Entonces, desde ahí me quedó la lección, nunca cambiar un indicador, nunca cambiar una meta, nunca cambiar las condiciones técnicas que fueron precisamente definidas bajo un tiempo específico. Entonces, a veces uno pone por el piso y trapea lo que unos profesionales durante 5 o 6 años evaluaron, analizaron de manera periódica y constante. Entonces, ojo con esos pequeños detalles. Y eso pasa mucho en seguridad informática. No tenemos en cuenta que para qué diablos colocamos un ventilador, una cámara en la oficina de redes, que para qué diablos colocamos un proxy a la salida de todos los datos de los usuarios de la empresa. Pues que precisamente lo hemos venido a hablar. Entonces, ahí tenemos este pequeño ejercicio para que
lo complementen con su trabajo profesional o hagan el suyo propio. No les voy a poner gestión. Y como lo hizo la aclaración Mónica, no hay ningún inconveniente que puedan trabajar en equipo, pero cada uno coloca su propio concepto de seguridad. ¿Listo? Inge, qué pena, hay un compañero ahí en la sala, si de pronto le pudiera... Señor, perdón. Hay un compañero ahí en la sala que no le han brindado. Ay, hermano, sí, aquí está. Es que no golpea duro, qué pena, no mentira. Don Eider Mora estaba golpeando, sí. No lo veía. Listo, gracias, Milton, muy gentil. Perdón, Roosevelt, lo voy a rebautizar. Sí, yo soy más bajito. Bueno, muy bien. Entonces, listo, ese punto queda chuleado. Bueno, entonces, por un lado. Por otro lado, pues continuamos con nuestro tema en el proceso. Ya entonces hablaremos el día de hoy en conceptos de auditoría para que vayamos entrando a algunos requisitos previos que necesitamos. En el proceso que efectivamente requiere cualquier sistema de gestión, de gestión, pues dentro de los de calidad, dentro de la informática, dentro del SST, dentro de la base de datos, dentro de la data, pues efectivamente existe unos esquemas que nos van a permitir verificar, controlar, corroborar, mirar si la línea es o no la adecuada y la pertinente para que los requisitos planteados y precisamente lo que hablaba Milton, planteados y propuestos, pues se vayan cumpliendo. Entonces, aquí sí efectivamente veremos esa trazabilidad al 100%. Bien. Entonces, la auditoría efectivamente tiene muchas aristas, ahora sí hay gente acá, Robinson, tiene bastante aristas que nos van a permitir definir qué tipo de auditoría tenemos, si internas, si mixtas, si externas, si controladas, si abiertas, si etcétera. Entonces, todo eso hace parte de un buen proceso de interpretación de nuestro sistema de información. Ustedes como ingenieros pues ya tienen el concepto de qué es un sistema, lo debatíamos al principio de la clase, de esta sesión, donde se interpretábamos que sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Claro, hay que entender de que un sistema está compuesto por subsistemas, ¿cierto? El cuerpo, el ser humano es un sistema, pero a su vez estamos compuestos por una serie de subsistemas, como el sistema óseo, ¿cierto? El sistema nervioso, el sistema sanguíneo, y cada uno a su vez es un sistema individual, pero que de manera individual interactúa y trabaja para hacer el complemento del sistema principal. Eso pasa en los procesos de auditoría, efectivamente. Entonces, los procesos de auditoría son esquemas sistemáticos, son esquemas definidos. Para que ustedes lo tengan en claro, la auditoría siempre nos va a verificar lo que tenemos que cumplir, no cómo lo tenemos que hacer. No lo olviden nunca jamás. Ustedes como programadores, pues efectivamente, establecen la funcionalidad de su software cumpliendo los requisitos y los mínimos requisitos establecidos previo levantamiento de la información, que es lo primero que uno tiene que hacer cuando va a implementar un sistema. Si uno no levanta información y comienza a trabajar porque a mí me parece, porque es que yo lo he hecho así, porque no, ojo, cada entorno, cada ambiente, cada problema es totalmente diferente. Por eso cuando Mónica me preguntaba qué hacía si ya tenía un proyecto definido, le dije, no se estreses, cada uno me va a colocar el concepto de lo que es ese proyecto desde el enfoque del SGCI. Entonces, no pueden estar pensando con las mismas seguridades en un momento determinado. El problema puede ser el mismo, pero efectivamente la implementación del aseguramiento es desde otra línea, ¿correcto? Entonces, los sistemas de auditoría son sistemas sistemáticos independientes. Ojo con esto. Cuando hablamos de independientes, pues efectivamente, de manera regular uno creería que cada uno trabaja por su parte. No, independiente efectivamente se refiere a que si yo puedo auditar únicamente el departamento de contabilidad, el proceso de contabilidad, el proceso de producción, el proceso de acceso, de control de usuario, el proceso de la dirección, entonces efectivamente, pero cada uno de ellos aporta precisamente dentro de ese mapa, aporta unas pequeñas condiciones necesarias para que todo el sistema se engrane adecuadamente, como lo hace efectivamente el ejemplo que les acabo de dar del cuerpo, del sistema del cuerpo del ser humano, correcto, como tal. Entonces, desde ese enfoque, pues efectivamente podemos trabajar que dentro de la auditoría siempre vamos a revisar una serie de resultados
que esos resultados deben estar debidamente bien planeados en lo que conocemos un proceso de gestión documental. Acá, este proceso de gestión documental nos va a indicar, nos va a contemplar los registros de qué se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron los indicadores que cumplimos, cuáles fueron las metas que logramos, cuáles son los objetivos que teníamos trazados, si se lograron o no. Entonces, dentro de la gestión documental, muchas veces nosotros creemos, ay, es que mucha papelería, vienen los sistemas de gestión y nos empapelan. No es eso. Lo que ocurre es que efectivamente hoy en día no nos empapelaríamos. Hoy en día simplemente montamos documentos digitales en las diferentes herramientas de ofimática que tenemos. Una de las herramientas de ofimática, pues ustedes saben que es el Office, con todas las TIC que hacen parte de la ofimática que nos da apoyo. El lápiz, el borrador, el computador, el escritorio, la silla, demás características. Entonces, eso estaría plasmado dentro de ese proceso de gestión documental. No necesariamente gestión documental es tener papelería a la lata. No, para nada. Es tener los resultados de cada una de las acciones, y procesos que hayamos desarrollado. Entonces la gente cree que en el proceso de auditoría uno tiene que volver a generar unos documentos sobre los documentos. Y no, nunca jamás. Usted simplemente tiene el proceso de control de hojas de vida. Perfecto, listo, arranquemos por ahí. Entonces en el proceso de control de hojas de vida, usted no tiene que volver a hacer otros documentos diferentes a los documentos que usted tiene. Simplemente que los va a normalizar. ¿Y qué es normalizar? Que efectivamente todos los usuarios de ese sistema tengan una hoja de vida en un formato específico. Entonces no tiene que inventar más formatos, sino que si ya tiene uno, tal vez va a mejorar ese formato específico de lo que va a normalizar. Entonces, de pronto en el formato que tiene, o de pronto no lo tenga. ¿Qué es lo que ocurre regularmente? Cuando usted le hacen un proceso de auditoría a la mayoría de las compañías, se dan cuenta que las compañías le piden un formato, forma Minerva, tal o tal o tal, pero nunca tiene un formato personal de las competencias y las habilidades de esa compañía para ese cargo. Es diferente un puesto de trabajo a un cargo de trabajo. ¿Cuál es la diferencia, Robinson, entre un puesto y un cargo? Robinson Ortiz. Robinson Ortiz, ¿qué pasó, viejo? Se me voló. Se quedó como congelado, profe, creo que se le fue el internet. El susto tan berraco, Dios mío. Bueno, ayúdale, Edgar. Pues, profe, para mí entre un puesto y un cargo, Sí, señor. pues no sé, es como el nivel de responsabilidad, ¿no? Para mí. Sí, correcto. Cuando se tiene un cargo, pues debe uno tomar decisiones que de pronto pueden ser susceptibles para la empresa. Un cargo es algo como ya muy mecánico, con algo muy definido. En el cargo como tal ya tiene uno unas responsabilidades más definidas, toma de decisiones y esas cosas. Bueno, le apuntaste al tema de lo que corresponde al cargo, pero al puesto me lo dejaste un poquito de lado. Pero bien, te agradezco. Sí, señor, está enfocado, está en la jugada. Don Diego de la Hoz. Señor, ¿para qué come tinto este muchacho? A ver, Dieguito, cuéntame, Diego. Ávila, ¿qué es la diferencia entre un puesto y un cargo, viejo? Pues en sí, que el puesto es el que a usted le asigna cuando usted firma un contrato y el cargo es el que en realidad usted ya comienza al final a tener porque a usted le comienzan a asignar varias funciones que se salen de lo que usted fue contratado. Ah, varias funciones. Bueno, casi le pega al perro. El primer concepto sí, nada. Pero la parte ya de las funciones sobre el cargo sí te las avalo al 100%. Entonces, como lo han dicho sus compañeros, efectivamente, el puesto precisamente son todas las actividades y acciones que tiene una situación de un proceso entre una compañía, el puesto, ¿correcto? Entonces, tenemos un puesto para que haya una persona que desarrolle ciertas actividades, ciertas acciones, tal y como lo dijo el compañero anterior y un poquitico don Diego. Entonces, pero don Diego sí le apunta al perro donde efectivamente el cargo
ya son las responsabilidades, las funciones que efectivamente tiene que desempeñarse acorde, ojo, acorde a sus competencias de su perfil profesional o laboral, ¿correcto? Entonces, en ese concepto, en el proceso de la auditoría, se establece que exista toda una trazabilidad sobre ese esquema en gestión documental. Entonces, dejaremos, la gestión documental nos indica que tenemos que dejar un registro. La gente se amarra el problema de que siempre piensa de que tenemos que inventarnos un formato adicional, un nuevo documento, y no, si usted ya tiene formas Minervas, preformas, o están diseñando precisamente los documentos, subiéndolos dentro del sistema de gestión documental, dentro del sistema de gestión que tengan implementado, de seguridad, de procesos, de calidad, de SST, etcétera, pues simplemente es colocar esos resultados que vayan quedando debidamente registrados paulatinamente, ¿correcto? Y automáticamente, efectivamente, ese proceso le establece que nosotros tenemos que tener una serie de estrategias de recolección, de estrategias de registro. Entonces, por eso tenemos que tener un buen registro de dónde llevar esos indicadores y esos resultados de cada uno de los procesos de los que está compuesto nuestro sistema de información, ¿correcto? Basada en hechos, basada en el cumplimiento de metas, basado en objetivos logrados, efectivamente. Permitiendo comprobar si se realiza o no cada una de las acciones. Entonces, si yo pido que efectivamente me pasen la lista de llegada del personal a diario al edificio, pues me imagino que habrá una metodología. ¿Qué es la metodología? ¿Qué es una metodología, mi querido? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Julián, ¿qué es una metodología? Julián López. Julián López, al habla, pero no habla. Don Roosevelt, póngamele una fallita al señor Julián López, que no lo tengo en línea. Brian, don Brian Soto. Aquí estoy, profe. Don Brian, ¿qué es una metodología? Para mí es un conjunto de instrucciones o pasos científicos que permiten llegar a un objetivo. Le borramos lo científico y sí, es un conjunto de pasos, es un conjunto de acciones y actividades para el desarrollo de una situación específica. Por eso, cuando hablamos, sobre todo en educación, debemos de tener una metodología específica para el desarrollo de cada una de las sesiones de clase. Aquí, en la universidad tiene una metodología, ustedes han identificado una metodología dentro del desarrollo de las diferentes asignaturas, Roosevelt. Sí, señor. ¿Cuál sería, viejo? Eso significa que no. No, sí tienes razón. No. A ver, ayúdele, Edward. Si hay una metodología en las diferentes sesiones de clase de los diferentes profesores a lo largo de sus semestres, ¿o no, Edward Andrés? Pues no sé, profe. La verdad, pues. ¿Cómo que no sabe si usted es el usuario indirecto, no indirecto, directo? Bueno, pues puede que sí tengan una metodología, pero pues tanto como para identificarla, no sabría. Es decir, una pedagogía o un método de hacer la clase. La pedagogía es otro rollo, viejo, la metodología. ¿Un método de hacer la clase? Exacto, sí, un método. No, pues de hacer claro, la clase. cada uno tiene su toque, su diferencial. Cada uno tiene su toque, sí, perfecto. Claro, hay unos que hacen dormir, hay otros que no, hay otros que despabilan, hay otros que colocan -1. Entonces, sí, carajo, esos son vainazos, señor. Profe, yo creo que la metodología igualmente pues que están teniendo la universidad es más a enfocarse a lo que es el desarrollo de aplicaciones, con lo que es la tecnología, pero en desarrollo, no tanto tecnología en telecomunicaciones, ni la otra que es, creo que es... Pero igual cada uno de los circuito, docentes tiene su metodología y eso es lo claro, que exponen al independiente iniciarla. cada uno tiene, pero digamos como tal, si uno agrupa, la mayoría se enfocan es como en ese tipo de desarrollo. Bueno, lo que pasa es que la carrera... Pero, profe, pero
Pero creo que lo que dice el profesor es más hablar sobre la metodología que tiene la universidad. O sea, Sí, señor. cómo es la dinámica del curso. Entonces, Mm, que las sesiones son 80% Eso, ya le fui teóricas y un pegando al perro. 20% práctica. Eso, muy Que la bien. metodología, la Un instrucción video. de las sesiones de lunes a viernes, el 80% de la clase se dicta y el otro 20% se le hace seguimiento a través de talleres. Es El control de correcto. asistencia, Es todo eso es correcto. parte de la metodología. Es correcto. Que Y exista montar los programas, montar el programa de cada una de las materias. montar el programa de cada una de las materias, montar el contenido, montar un video. Ahora dejar un video grabado, ahora montar la plataforma con los contenidos sesión a sesión, ahora, porque la verdad, no sé si ustedes se acuerdan o arrancaron, la plataforma no se utilizaba, ¿sí? No sé cuando ustedes hayan arrancado. Entonces, bueno, ya como tengo 95 años, pues yo sí en esa época la gente no utilizaba la plataforma y pues obviamente los estudiantes también andaban despachados. Entonces, pero la metodología hoy en día es elaborar un video, dejar evidencia. ¿Y por qué motivo? Porque se asume de que alguno de los estudiantes puede tener algún inconveniente, una situación que se le presente, ¿cierto? Entonces pueda posteriormente entrar a la sesión, mirarlo y volverse a documentar adecuadamente para que llegue al día siguiente sin excusa. Claro, ese es un arma de doble filo, pero pues es parte del proceso. Como algún estudiante cuando llega, es que como yo no vine ayer y uno dice, ¿pero qué? ¿Yo qué culpa? Para eso hay un video. Usted tuvo que haber preguntado qué se hizo, qué no se hizo, qué vinieron, etcétera, etcétera. Entonces, como profesionales, pues usted no puede llegar con esa excusa a ningún lado. Basados en ese esquema, la auditoría efectivamente nos establece que tenemos que tener una evidencia, tenemos que estar en un desarrollo de sistemático de los procesos y que cada proceso lo evaluemos de manera independiente, ¿cierto? Que efectivamente la evidencia que estemos recolectando sea una evidencia recolectable, almacenable y rastreable, ¿correcto? Y obviamente que esa evidencia que estamos recolectando esté basada en resultados de hechos reales. Entonces, un hecho real es que aparece la lista de llegada de todo el personal del edificio. Un hecho real es la lista de producción, la cantidad de productos que se realiza, acorde a lo planteado durante cada mes, durante cada etapa, durante cada proyecto. Entonces, tiene que haber un inventario, un control, cuánto vamos a producir, cuánto no vamos a producir, cuánto debemos de perder, cuánto es la margen de error. Todos esos son hechos que tienen que quedar muy bien registrados y el por qué, ¿correcto? Entonces, dentro de ese esquema, efectivamente, siempre vamos a trabajar en cualquier cosa con documentos, con registros documentales que nos permitan verificar adecuadamente el proceso. Diseño, ¿qué se refiere? Pues efectivamente que cada uno de los documentos tenga su propio diseño, como lo quiera la empresa, como lo quiera la empresa, no como lo quiere la norma. No, la norma nunca lo quiere. La norma simplemente viene a verificar ese documento, que tenga un diseño específico, si al revés, si al derecho, ¿sí? Seguramente que no dejarán ustedes de chocarse con algún parroquiano auditor que venga y le diga, es que ese formato tiene que haberse hecho así. No, puro cuento. El tipo tiene que venir a ver si el indicador, si la meta, si el objetivo que está planteado entre la misión, visión del horizonte institucional haya sido cumplido y alcanzado, ¿correcto? Y obviamente que esté debidamente implementado. Bueno, ustedes sí son magos en la palabra implementación. Mi querido Alejandro, ¿qué se refiere cuando hablamos de implementación? Como tal, implementarlo, o sea, realizarlo, digamos, llevarlo Ejecutarlo. como tal a la ejecución. Es correcto, sí, señor. Entonces, es implementación porque es que muchas veces, o la mayoría de los casos, efectivamente, se establecen documentos, se establecen diseños, se establecen formatos, pero nunca lo llevamos a la realidad. Entonces, uno se va al departamento, al proceso del departamento de nómina, donde se hace toda la contratación, y efectivamente encontramos las carpetas de los usuarios, bien sea digitales o en físico, y pues obviamente las encontramos con el formato que el usuario lo trajo, pero la empresa no tiene un formato pertinente donde efectivamente tenga ciertos perfiles requeridos y por eso es que fallamos. Entonces, cada usuario, ustedes como son personas que están en pleno proceso de presentación, me imagino que cada uno tiene un formato de hoja de vida estándar, personal, el que usted más se enamoró y que cree que con eso vende su conocimiento. Entonces, usted montó su propio formato. Pero ese formato para la empresa de Panalpina
Pues es claro, pero efectivamente la empresa de Panalpina requiere volver a colocar su nombre, su cédula. Alguien diría, pero la repetición de la repetidera, no. Hay dos cosas, claro. Se vuelve engorroso cuando efectivamente la empresa se dedica y destina un puesto de trabajo para un usuario que se dedique a traspasar las hojas de vida a un formato. No, ¿qué hay que hacer? Pues el usuario requerido, interesado, es el que tiene que sentarse y desarrollar ese formato y firmarlo, ¿sí? Bien sea que lo haga de manera digital o de manera manual, eso no importa. Entonces, ese formato tendrá las características que algún diseñador de calidad, de la dirección, del departamento de talento, pues haya definido qué es lo que se requiere regularmente. ¿Qué encontraríamos? Que si efectivamente lo hace un director, es porque él requiere una persona que sepa A y B competencia. ¿Qué pasa si lo pasamos al departamento, al proceso de talento humano? Pues efectivamente el talento humano están pensando en una persona que sea armónica, cumplidora, honrada, honesta, diligente. Entonces, esas cualidades las va a colocar en el formato. ¿Qué pasaría si efectivamente lo enviamos al departamento de producción? Pues el técnico tiene que efectivamente establecer que tiene que tener ciertas competencias específicas, mientras que la dirección necesita una persona con competencias generales. El director el director del departamento técnico necesitará unas competencias específicas estándares, ¿correcto? Y es ahí donde efectivamente ya hemos implementado el esquema. Las auditorías podemos encontrarlas en dos clases, de tipo, pero borramos pantalla. De tipo interno, ¿cierto? Aquí como está, y de tipo externo. Entonces, cuando hablamos de una auditoría interna, pues nos estamos refiriendo que efectivamente se hacen las diferentes revisiones, ¿cierto? De todos los indicadores, las metas, los documentos, los procesos y procedimientos de los diferentes compañeros internos y que sepan del movimiento de la compañía y que fueron previamente preparados y adiestrados, guiados y coordinados para que revisaran determinadas actividades y situaciones que debieron haberse cumplido. Entonces, la empresa está en la obligación porque le conviene, independientemente que lo vengan a revisar, porque más que todo las empresas cometemos el error de que preparamos a nuestros auditores internos con el único ánimo de cumplir un requisito, no más. Pero si fuéramos inteligentes, efectivamente, entonces podemos pensar en que debíamos de preparar a nuestro personal para estar en una mejora continua, que es el debido proceso. Pero no, hacemos es simplemente un procedimiento que nos lleve a darle el cumplimiento al requisito, más no en mejora continua, que es triste. Entonces la empresa externa de la tercera parte, si viene a auditar efectivamente lo que usted le haya planteado en los objetivos, en la misión, en lo que usted quiere que lo revise para ver si lo hace o no bien, ¿correcto? Como un profesor. Entonces, él evalúa a sus estudiantes esperando que hayan adquirido el conocimiento dentro del interés de lo que se haya explicado en cada una de las sesiones. Entonces, le colocará para este caso un valor de medición que se llama nota, un indicador que es lo mínimo y lo máximo. Una fórmula que establecería el desarrollo de ese indicador para alcanzar la meta. Entonces, efectivamente, el externo, pues viene y simplemente va a revisar todos los procesos de manera independiente, individual, pero armónicamente en uno solo y que estén cumpliendo un solo objetivo. Como lo hablamos, todos los documentos que ya hemos venido mencionando, bien sean formatos estándares o en formatos por implementar, ¿correcto? Bien, entonces la auditoría interna es de primera parte y la auditoría externa es de segunda parte y tercera parte. Entonces, cuando hablamos de segunda parte y tercera parte, nos referimos a que efectivamente una segunda parte está debidamente contratada dentro de la organización para que venga a revisarnos el cumplimiento del requisito, más no nos da un certificado de satisfacción, ¿correcto? La tercera parte sí nos viene a revisar el cumplimiento de los requisitos, pero sí nos da un certificado de cumplimiento. Y es ahí cuando efectivamente estaríamos hablando de Bureau Veritas, de Contec, ¿cierto? De SGS, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y la primera parte, pues en internas, estamos refiriéndonos a que son los mismos empleados, son los mismos compañeros que fueron previamente adiestrados para que revisen adecuadamente el cumplimiento de las diferentes tareas que estemos trabajando en el momento determinado, ¿correcto?
Bien. En ese orden de ideas, efectivamente, auditoría interna, como bien lo dice, de primera parte, son la organización audita, establece unas personas, prepara unas personas. Claro, aquí no es que las prepare el portero o el director o el gerente por ser gerente, no, puro cuento. Aquí las prepara una persona con un respectivo certificado autorizado para la formación de auditores internos y que pueda certificar que cada uno de los interesados alcanzó y logró la preparación en los objetivos y metas definidas, o que sabe identificar un problema, que sabe identificar un riesgo, que sabe evaluar y diferenciar los tipos y clases de documentos, ¿cierto? Y que va a revisar ciertas tareas y acciones que fueron debidamente planeadas. Venga a ver aquí, cambio mi color. Listo. Bien, entonces, en este caso, precisamente la auditoría interna nos establece esa característica de que la organización audita sus propios sistemas de gestión. ¿Cuándo? Cuando establece una auditoría interna o de primera parte. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de la auditoría externa o de segunda parte o auditoría externa o de tercera parte, nos referimos precisamente entonces al concepto de un sistema de gestión de la organización es auditado por auditores externos, nombre de partes con intereses en la organización. Entonces, por eso les decía. En este caso, como ejemplo, podemos colocar los auditores o los hackers o pre-hackers que contratan las diferentes agencias de producción de carros, de producción de smart, de producción de tecnología de alta calidad o de última línea. Entonces, para que efectivamente no sean debidamente violados o accesados, y entonces contratamos las empresas, personas que realicen una auditoría de manera indirecta al cumplimiento de la satisfacción de cada producto. Esos son esa clase de personitas. Y la tercera parte, efectivamente, ya son organizaciones debidamente contratadas, preparadas para poder certificar y para poder evaluar y decir, sí, efectivamente la empresa del señor Milton cumple con los requisitos documentales, de proceso, de indicadores, de gestión, de identificación y demás características dentro del PHBA y dentro del CIT para poder certificarse. Entonces, las externas, en tercera parte, el objetivo principal es certificar a las diferentes empresas que soliciten y requieran y busquen una certificación en las diferentes normas que existen de SGC, sistemas de gestión de calidad, en informática, en seguridad, en bases de datos, en riesgos, en SST y demás características. Bien, borremos pantalla. Sigamos. En ese orden de ideas, efectivamente, entonces, wow. En ese orden de ideas, entonces, podemos hablar efectivamente de las auditorías internas desde el enfoque de la eficacia y la eficiencia. Entonces, fíjense que volvemos otra vez al concepto. Cuando hablamos de una auditoría interna, tiene que ser de manera independiente, o sea, no porque yo trabajo con el señor Edgar y justo trabajamos en el mismo o en diferentes departamentos, pero en la misma compañía, entonces yo le digo a Edgar, venga Edgar, mañana me toca auditarte, pero ofrezco que yo te paso todo. No, porque no habría una objetividad, no habría un profesionalismo. Entonces, la personita que acepte ser auditor interno tiene que ser independiente, una persona con las cualidades y las capacidades del conocimiento de poder identificar los riesgos, el cumplimiento de los indicadores, el cumplimiento de las metas y todo el proceso de gestión documental que sea pertinente para alcanzar las metas y los propósitos definidos. Entonces, cuando hablamos de una auditoría interna, esa tiene que ser independiente, verificación, revisión, las áreas de departamento que estén debidamente alineadas a lo que se debe tener, no cómo lo tenemos que hacer. Este proceso está debidamente
controlado desde la organización, de la dirección de la organización. Entonces, el director tiene que haber autorizado y ordenado que esa auditoría se llegue a cabo para que podamos encontrar las diferentes falencias que se están realizando en el proceso de producción o en la prestación del servicio, porque recuerde que los procesos de auditoría se enfocan desde la prestación del servicio o la producción, ¿correcto? Una personita no puede ser, yo soy el director del departamento o del proceso de producción, entonces yo no me puedo auditar yo con yo, eso no puede ser posible. Entonces tenemos que ahí tener ética y transparencia. Y entonces, cumpliendo esos tres elementos, podemos estar hablando de que nuestra auditoría interna tiene los elementos básicos y estándar de eficacia y eficiencia, ¿correcto? Bien. En ese orden de ideas, efectivamente, vienen los conceptos de lo que es un auditor, de lo que es un consultor, de lo que es un asesor. Entonces, de los diferentes tipos de asesoría, que es donde ustedes en el futuro pueden llegarse a enfocar, pues están enfocados en tres elementos: asesor, consultor o auditor. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, hablamos de que un asesor principalmente propone y recomienda las mejoras de las situaciones de cada proceso, ¿correcto? Mientras que el consultor es especialistas que asesoran a empresas en la solución de los problemas. Entonces, el consultor establece la identificación del problema, pero automáticamente, precisamente, establece el planteamiento y la formulación del problema de la solución. Entonces, el consultor. El auditor es el que viene a verificar, a revisar que los indicadores se cumplan o no se cumplan. Entonces, fíjense que cada uno tiene un rol diferente. Por eso ustedes pueden estar en los tres líneas o escoger automáticamente a futuro una de esas líneas, ¿correcto? Sobre todo en el área de criminalística. Si algún día usted efectivamente es un asesor forense, ¿cierto? Entonces, pues bueno, tiene toda una ruta de evaluación amplia. Si usted escoge la asesoría de SGCI, pues obviamente debe estar empapado de todos los niveles de ciberseguridad, de hackismo, de riesgos, de amenazas, etcétera, etcétera, ¿correcto? Bien. Las auditorías externas, efectivamente, el enfoque principal y sus características, como ya lo habíamos dicho, efectivamente, en estas primeras de cambio, acá les dejo marcado, para que no se nos olvide, pues efectivamente tenemos en segunda parte y en tercera parte. Entonces, ya identificamos cada una de ellas. Las tres principales características de una auditoría externa es el enfoque el enfoque de la eficacia. Recuerda, mi querido, mi querido Jorge. No, Jorge no, Mauricio. Don Mauricio, ¿recuerda que era un enfoque de eficacia? ¿O qué era eficacia? Perdón, no el enfoque, sino la eficacia. Y Junior me define qué es eficiencia. Piensa, Junior. Entonces, Mauricio, ¿qué es eficacia? Entonces, la eficacia es conseguir el objetivo. Sí, ¿cómo? Digamos que se plantean, pues, influye con la eficiencia, ¿no? Que, pues, No, puro cuento. yo planteo. Ayúdele, Mónica. ¿Eficacia? Ay, sí, es que estaba buscando el micrófono. Ah, bueno. Pues realmente en una parte estoy de acuerdo con Mauricio, que dices cómo realizar como un proceso para un bien deseado, para determinada cosa, para determinado proceso. Eso es lo que yo indico como eficacia, digamos, hacer las cosas bien y lograr un objetivo. No, porque yo siempre hago las cosas bien. ¿Sí? A través de los indicadores, a través de los de cosas medibles, de cosas A través de cosas cuantitativas. medibles, de resultados concretos, sí, señor. Entonces, y Junior, eficiencia.
La eficiencia es como el cumplimiento de esos objetivos que uno trazaba a través de la eficacia, ¿no? El cumplimiento sí, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo? Poniéndolos como en marcha, ¿no? No, Sería pero como la... A ver, ayúdele, mi querido Sebastián. Denos una mano. Ayer lo dijimos, digo el viernes, no, ayer no, mentiras. Ayer estaban descansando. Don Eider, ayúdale, la eficiencia. Recuerde que eficacia lo decíamos cuando lo mandaban a nosotros, cuando éramos chiquitos, y decía, ese chino es más eficaz que un berraco. Y a la señora que nos acompañaba en el aseo, o en el servicio, o en alguna parte, uy, esa eficiencia, ¿no? Y hoy en día lo utilizamos, ese concepto. Uno ve a una personita de servicios generales y uno dice desde lejos, y está dándole allá, uno ve que, usted no sé si se han arrimado a la clínica de Colsubsidio ahí de la 67, y han visto ahí al todo el personal de aseo muy eficiente, ¿sí? No eficaz, pero sí eficientes. Llegar a las metas con óptimos resultados, como Ese muchacho está volando. ¿Quién me habló? Edgar Ruiz, profe, sino que es que quita el video un momentico que estoy cambiando de equipo. No te preocupes, Edgar. Muy bien. Venga, Roosevelt, colóquemele un puntico a este Edgar. Sí, efectivamente es lograr las metas con el mínimo de requisitos, ¿correcto? Entonces no olviden la eficiencia. La eficacia es siempre lograr los objetivos, nunca fallar. ¿Por qué yo voy al mecánico de la 127 o al taller de la 127? Porque allá nunca me fallan, yo voy a la fija. Mientras que si yo me voy para otro concesionario de otro taller, de la 68, de algún lado, pues corro el riesgo de que me digan, no tengo repuestos, me llegan en 15 días, tal cosa. En cambio, allá siempre me dicen, déjemelo y ya en 2, 3 días lo tenemos. Es más, así no lo tengan, ellos tienen en su mente, es que mire la concepción que tienen ellos planteados dentro de sus sistemas de calidad. Tienen planteado que al cliente nunca le dicen, no, se nos demora 20 días, déjemelo que ya vamos a mirar cómo le conseguimos su repuesto. Y pues uno puede pasar 5 o 10 días, pero uno no se da cuenta. Uno se fue tranquilo porque me dijeron que sí, me iban a lograr conseguir los repuestos, ¿correcto? Entonces, esa es la eficacia. Y la eficiencia, como lo dijo mi amigo Eider o Edgar, efectivamente, es lograr cada una de las metas y los indicadores propuestos. En el caso del personal de aseo de estas clínicas, efectivamente es lograr terminar a la hora adecuada con la misma escoba, con el mismo, la misma cantidad de agua, con la misma cantidad de champú que le dieron, con la dotación adecuada, ¿sí? Sin estar pidiendo que para un pasillo una escoba nueva. No. ¿Correcto? Bueno, eso a niveles básicos, pero pues podemos hablar a niveles de producción masiva. Entonces, dentro de las externas venimos a evaluar efectivamente ese concepto de eficacia, ¿correcto? ¿Qué más identificamos? Que tenemos dentro de un proceso unos auditores y un consultor. Entonces, ya como conocemos el concepto de auditor y consultor, pues efectivamente sabemos cuál es el propósito del auditor, y el que venga de tercera parte a evaluar, pues, ¿ustedes tienen un auditor? Claro que hay un auditor. Ustedes tuvieron que haber contratado un consultor. Entonces, para ese plan. ¿Para qué? Para que les haya dicho cómo hacerlo. Aquí sí, el consultor me indica cómo hacerlo, qué debo recolectar, qué debo levantar, qué debo medir, cómo lo tengo que medir. Ese es el consultor, ¿correcto? La planificación previa, pues ni lo diga. En la externa, efectivamente, existe toda una trazabilidad, porque lo que voy a obtener, ojo, lo que yo voy a obtener con una auditoría externa, ¿qué es? ¿Qué es? Una evaluación de calidad. Una certificación que me permita garantizar que estoy en el cumplimiento de los requisitos dentro de una mejora continua debidamente planeada de un PHBA. Ojo con eso. Porque está dentro del esquema de la planeación como tal, planeación previa. Entonces, entre esa planeación previa, pues me van a pedir a mí unos requisitos,
me van a pedir, bueno, usted cuáles son sus metas y sus objetivos y su horizonte. Muchas veces a la gente, perdónme la palabra y pido excusas, le mama que uno le diga, envíeme el plan de gestión de calidad, envíeme la misión, envíeme la visión, envíeme las políticas de calidad. Pero alguien dice, pero si esas las presentamos hace 3 años cuando comenzamos los procesos. Lo que pasa es que eso tuvo que haberse estado renovando, por eso dice PHBA, ciclo de mejora continua. Entonces uno tiene que estar constantemente mirando que la empresa siempre va. Por eso hay empresas que usted las ven, pasan los años y no evolucionan. Y usted dice, uy, esta empresa está desde hace años y así ya la conoció mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tío, y es la misma. ¿Pero por qué? Porque no han definido un horizonte institucional, no sabe para dónde van. Y pues a nosotros como ingenieros, ¿qué nos importa? Ojo, no, como ingenieros nos interesa que efectivamente es otra de las líneas donde nosotros podemos atacar dentro de nuestro proceso y nuestras competencias y habilidades de formación que estamos despertando, ¿correcto? Bien. ¿Cuál es el proceso de una auditoría? ¿Cuáles son los pasos? Pues efectivamente, borremos pantalla. Precisamente los pasos de una auditoría son muy estándares, ¿cierto? Antes de la auditoría, durante la auditoría y después de la auditoría. Entonces, eso siempre tenemos que tener en cuenta y va a ocurrir de manera regular. Ese esquema efectivamente me establece que antes de la auditoría tengo que establecer un diseño de la auditoría, un alcance de la auditoría, unos límites de la auditoría. O sea, ¿qué voy a hacer? Ahí lo dice claramente, ¿qué voy a hacer? ¿Correcto? Entonces, en ese primer paso establezco efectivamente una comunicación previa entre la tercera parte y la parte interesada. La parte interesada es precisamente la empresa que va a establecer una certificación de cumplimiento de requisitos dentro de un PHBA constante, ¿correcto? Durante la auditoría, entonces, efectivamente, estableceremos una serie de controles, una serie de verificaciones, se llevará a cabo el proceso planeado, el proceso que hemos diseñado antes de, ¿cierto? Y que hemos solicitado. Y miramos qué alcance de lo que yo voy a hacer. O sea, ¿dónde voy a impactar? Si voy a impactar a toda la compañía o al proceso de producción o al proceso de la prestación del servicio o al proceso, etcétera, X. Entonces, llevar a cabo la auditoría durante las indicaciones definidas y planteadas de lo que fue previamente diseñado. Acá me podía llegar a devolver técnicamente bajo ese concepto así directamente sin ningún inconveniente, ¿correcto? Bien. Entonces, dentro de ese esquema, efectivamente, estaríamos hablando de llevar a cabo una serie de auditorías, de revisiones, de pasos de procedimientos de la auditoría que me van a lograr indicar la satisfacción y el cumplimiento de cada una de las necesidades que el cliente planteó. Cuando uno va a la universidad, nadie se imagina que uno va con una necesidad, ¿cierto? Simplemente yo quiero aprender, yo quiero prepararme, yo quiero un título. Pues mi necesidad es de obtener un conocimiento específico en una de las carreras de las áreas que la universidad me está ofreciendo adecuadamente, ¿correcto? Obviamente que hay una serie de controles, de metas, de indicadores, de objetivos durante la auditoría, ¿cierto? Entonces, yo tengo que estarlos cumpliendo y alcanzando adecuadamente con las diferentes estrategias y lo que hablamos anteriormente, con las diferentes metodologías, ¿correcto? Bien, después de la auditoría, entonces mis resultados verificados, revisados, auditados, pues generaré una serie de documentos que le estaré pasando a la dirección para que indicarle cómo se está cumpliendo, si se está cumpliendo, indicarle que usted tiene trazado en la visión de su horizonte institucional lo siguiente, pero mire usted por dónde va. Sus empleados de producción van por este camino y la gerencia va por otro lado. Imagínense que en una universidad cualquiera la academia fuera diferente al pensamiento de lo que va la administración. Entonces, si la administración efectivamente planea, ¿cierto? De abrir más puertas, más cursos, más aulas, pues la academia tiene que decir,
Bueno, primero tenemos que tener una capacidad instalada. Primero tenemos que establecer una cantidad de recurso humano. Primero tenemos que establecer una capacidad física. Primero que tenemos que establecer, etcétera, 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 etcétera. Entonces, después de la auditoría tengo que mirar lo que levanté, las recomendaciones, el cumplimiento de los indicadores, cuántos se cumplen, cuántos no se cumplen, cuáles se cumplieron con el solo arrancar. Con solo arrancar el proceso de formación o de venta durante la auditoría, ya estaba cumplidos los indicadores. Entonces, ahí lo primero que se identifica es que los indicadores son chimbos, ¿sí? Si yo coloco matricular un estudiante por semestre, no, eso es chimbo, ¿sí? El objetivo de nuestra compañía es lograr captar la mayoría de los estudiantes para su formación en los diferentes programas que ofertamos, la mayoría. Entonces le colocamos un indicador, un promedio semestral de 500. Entonces ahí donde ya coloqué un indicador. ¿Y qué meta? Bueno, los 500 que estoy planteando es lo que voy a medir como meta efectivamente, ¿correcto? Bien. Entonces en ese orden de ideas efectivamente los pasos de una auditoría de antes, durante y después de esa auditoría, ¿correcto? Bien, bueno, eso fue rápido. ¿Alguna inquietud? No, ingeniero, ninguna, por el momento. Bueno, gracias. Mis queridos panetrigo. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos interpretando, entendiéndolo, metiéndonos en este rol de calidad, muchachos, ¿o no? Bueno, yo imagino, supongo, dijimos que vamos a dedicar los últimos 10 minuticos a preguntarle a un par de parroquianos sobre los sistemas de los numerales de SGC y SGSI. A ver, ¿quién dijo yo? Levantemos la mano. A ver, doble punto. A ver, uno, ninguno. Un punto. Bueno, Robinson, usted movió la pantalla. Dale. Hablemos de los... No, mentira, Robinson. A ver. ¿Quién se le quiere medir? De libre oferta. Bueno, el monitor está que se habla. Dele, Robinson. Roosevelt. No, yo no he subido la mano. Que me Los arropa. muchachos. A ver. Bueno, ¿quién va a participar? Eider. Señor Gómez. Eso, sí, vea. Si aprenden, muchachos de Eider, vea. De una, sin miedo. Entonces, ¿qué entendemos por nuestro sistema? La norma ISO 9001 está enfocada a, sirve para qué numerales tiene. Los principales numerales de la norma, ¿cuáles serían? Uy, profe, deme un minutico que yo acá tengo el archivo. Deme un minutico, ya lo busco. Bueno, dele. Ábrelo rápidamente. De allá debe estar subido, no en plataforma. Bueno, venga, les muestro yo precisamente a ver si logramos entrar hacia la página. La 9001 es la que está cerrada. La que está ¿Sí? cerrada, profe, la 9001. Listo, ya te reviso. Venga, a ver, miramos Sí, rápidamente. señor. Y sacamos Profe, la eso. 9001 no es la que está enfocada al sistema de calidad. Todos están enfocados al sistema de calidad. Entonces, Profe. Señor. Pues para mí, ¿no? La Dale, ISO tranquilo. 9000 es la recopilación de todas las normas, donde entra la CSI, entra la norma SST, es como una recopilación de todas las normas, normas no, sí, digámoslo así, de todos los sistemas. Sí, la 9001, la ISO 9001 es la norma madre, maestra, efectivamente. Es como la general. Sí, señor, correcto. Que efectivamente nos establece todo un proceso de mejora continua en un ciclo de PHBA constante para determinar las buenas prácticas de la prestación de un servicio o las buenas prácticas de producción, desde cualquiera de los dos enfoques, servicio o producción. ¿Correcto? Y pues, como lo dice, general entonces abarca lo personal o lo humano, la información, seguridad, todas estas pues, van recopiladas dentro de ella misma. Estamos de acuerdo, sí, señor. Ahí están los diferentes numerales donde establecen qué requisitos debemos de tener y cumplir para la satisfacción de la misma.
Entonces, espérenles una miradita aquí a seguridad informática, a ver qué es lo que me dicen que está cerrado el numeral. Activémoslo acá, de una vez. A ver, este numeral, tan, taran, tan, 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 tan. Martes 2, 20 de enero, ya llegó, es el 20 de enero. Me imagino, supongo que ustedes han visto el video que les dejé, ¿no? Ahora le pregunto a un par de patojitos para unos punticos positivos, negativos. ¿Qué nos dice ese video? También les he dejado las diapositivas, también les he dejado unos documentos para que lean de informática jurídica, todo eso para que lo lean, no es para su retroalimentación. No van a pasar de agache, de pronto los cojo el mañana y les pregunto. A ver, entonces, me dices que la 20, que fue el jueves, les dejé el taller abierto de SGC. Perfecto. Y acá está, dice que ya subieron 3. Sí, no, ya han entrado 3, vea, ¿se ve que está abierto? Ya hay 3 por dentro. O sea, ese está bien, ¿cierto? No hay lío. No hay lío. No, profe, es que se está fuera de fecha y aún así lo deja subir. Sí, profe, aparece vencido. Bueno, Aparece entonces, vencido. volvamos a revisar. Un segundito. No hay lío. Muy bien. Si ves que ahí falta una mujer que pusiera el punto en la I. A ver, miramos esta. Editar. ¿Qué fecha le dejamos? Lo dejamos para que lo suba el 24, o sea, hasta hoy comienza a subir a las 0 horas. O sea, está abierto todavía. Coloquemos que hasta las 23 horas. ¿Cuándo se vence? Calificación está del 5, perfecto. Y finaliza el 24 a medianoche, ¿no? Está perfecto. No, me cuento. No, estaba en la hora 0 y la hora 0 fue a la madrugada. El profe decía que estaba 19 horas vencido. Sí, señor. Bueno, sí. Este pelado sí está concentrado, no se dejó engatusar. Y la quinta clase, este está acá. Ese está bien, ¿cierto? No hay lío. ¿Quién ha subido? Sí, queda una hora para eso. Queda Pero ese una hora. está... No, que ya no quiero subir, entonces no hay lío, ¿cierto? ¿Te los amplío hasta mañana? ¿No hay lío? ¿O no hay necesidad? Profe, por mi parte sí se lo agradecería. Muchas gracias. Listo. Bueno, para que pueda dormir esta noche. Bueno, no hay lío, está bien. Démosle gusto al compañero. Entonces, la cuarta. Modifiquemos esta. Y la ponemos para que termine el día de mañana 25. A las 23 horas. La misma número de cosa, máximo archivos, perfecto. Guardar. Y la segunda. La segunda del 21. Que finalice 25 a las 23 horas. Finaliza el 25 a las 23 horas. Fecha de entrega desde el 24 a las 0 horas hasta el 25. Listo. Listo, muchachos, está definido. Bueno, compañeros. No miramos era aquí quién había entregado. En la de calidad yo había entregado un parcito. Acá miremos a ver quién ha entregado. Aquí también van 3. Los mismos 3 juiciosos. Ah, no. Venga, identifiquemos esos juiciosos. Entregó don Milton. Vea pues. Don Eider. Vea pues.
y Mónica. Ah, no, ahí están los juiciosos del curso. ¿Listo? Bueno, compañeros, entonces ha sido un placer más vernos esta noche. Espero no haberlos aburrido, haberles dejado un poquito de conocimiento. Dios los bendiga. Les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de noche. Gracias, profe. Profe, gracias. 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 Muy bien. Buenas noches, que estén muy Chao, bien. chao. Un abrazo.